Hey, gracias por estudiar con este servidor nuestro tema para hoy, que se llama David, una lección objetiva. Comparte este mensaje con todos tus amigos. Que Dios te bendiga. El texto para hoy lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 16, verso 13, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. La historia de el rey David, el rey de Israel, es de suma importancia para nosotros y sobre todo para este tema de la paciencia. Tal vez usted recordará, y si no ha tenido la oportunidad de leer esta historia, les recomiendo que lea el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel también. Es interesante esta historia porque Dios manda a Samuel a ungir a David. Y Samuel unge a David como rey, y entre el tiempo que Samuel unge a David hasta que David llega al trono de Israel, pasaron muchos años. La palabra de Dios nos indica que varias cosas, eventos en la vida de David también pasaron en este tiempo. Después de ser ungido, David derrotó a Goliat. Después de esto, Saúl contrató a David y David servía a la corte del rey. Después de esto, David se convirtió en un soldado del rey y comandaba las tropas del rey en contra de los enemigos filisteos. Después de esto también Saúl persiguió varias veces a David y estuvo a punto de destruirlo, estuvo a punto de matarlo. Sin embargo, David nunca se atrevió a desesperarse y tomar el trono que Dios le dio por la fuerza. Dios había ungido a David como rey de Israel. Dios le había prometido a David el trono de Israel, pero aún no había llegado el tiempo de Dios para que David tomara el control, tomara el poder y tomara el trono de Israel. Esta historia nos enseña la perspectiva, el carácter de un David paciente, de un David que aprendió a confiar en Dios, de un David que se ajustó al tiempo divino, de un David que fue humilde delante de Dios, pero no solo delante de Dios, sino también delante del pueblo. David no andaba gritando a todo el mundo que él era rey y que un día llegaría el tiempo donde él tomaría el trono por la fuerza o porque Dios se lo daría o de alguna forma. La palabra de Dios nos dice que David fue humilde y David fue paciente y David esperó meditando y David esperó callado que Dios cumpliera su promesa. Él no iba a tomar el trono por la fuerza. David no tenía esa ética. De hecho, 1 de Samuel, capítulo 26, nos indica que en una de esas persecuciones que Saúl emitió contra David, la palabra de Dios nos dice que Dios puso al rey Saúl en manos de David para que pudiera vengarse de él. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice que David tuvo misericordia. Y David dijo que nunca levantaría su mano contra el ungido de Jehová. Tal vez tú estás esperando una ascensión en tu trabajo. Tú no tienes que hacer trampa para que eso pase. Tal vez tú entiendes que te lo mereces. Tal vez tú eres la mejor persona para ocupar ese puesto. Tal vez tú eres la persona mejor preparada, pero espera el tiempo de Dios. Tal vez tú entiendes que necesitas un aumento porque lo mereces y estás esperando que tu jefe te dé un trabajo. La palabra de Dios nos indica que nosotros tenemos que tener paciencia y dar pasos de sabiduría en todos los aspectos de nuestra vida. Hoy es un día bonito para que recuerdes que no es necesario desesperarse. Dios te ha prometido, Dios nos ha prometido, Dios nos ha hecho promesas. Y Dios va a cumplir su palabra, Dios va a cumplir sus profecías, Dios va a cumplir sus promesas, pero tienes que aprender a esperar, tienes que ser paciente, deja que Dios ponga las fichas donde van, deja que Dios mueva las reglas del juego y permite que Dios prepare todo para el momento ideal donde Él planea bendecirte. Dios te bendiga.